llevar a cabo el primer estudio, el segundo lo vamos a llevar el sábado. ¿Cómo entender sabiduría? Una manera en que Dios quiere que nosotros entendamos la sabiduría. Sabiduría en una de las interpretaciones dice que es un grado máximo de conocimiento, un acto máximo de conocimiento, de tener un grado muy alto de conocimiento, sabiduría. Pero vamos a comenzar viendo cuál es una sabiduría aparente que está en muchas personas y que en verdad no es una sabiduría que traiga bendición. En Génesis 3, en el versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Pero si analizamos por qué la mujer vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, si ella le habían dicho que de ese árbol no comiera. Dios no le dio la explicación a Adán y le dijo, mira, este árbol es para la sabiduría y no comas de... No le dijo eso. Cuando la mujer ya había tomado la decisión de empezar a pensar que era codiciable para adquirir sabiduría, era porque ya le había dicho la voz del mal que ella iba a ser como Dios. Porque ella ya había dicho que del árbol del huerto no podemos comer. De todo sí, pero de ese no. Entonces la serpiente le dijo, no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Entonces ella, ya con esa voz y la mirada, es como nació la codicia. Dice la palabra de Dios que como es el pensamiento en el corazón, tal es la persona. Entonces cuando dice que no, que cuando seas tentado, no es que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino cuando con tu propia concupiscencia te dejas seducir, quiere decir que el ser humano de por sí es seducible, dijéramos así, por adquirir sabiduría, altos grados de conocimiento. Y si tú te das cuenta, por allá ya andan rumores históricos, dijéramos así, de la era de la esclavitud, que se da porque pues, unos conocían, unos sabían y otros no sabían. Entonces, el adquirir sabiduría, que era la visión, tiene que ver con el estudio porque fue una opinión de ella, una sensación de ella, habiendo oído una voz que no era la de Dios. No fue una decisión de mirar algo como para decir eso puede ser mío, por una comunicación de parte de Dios para que ella lo adquiriera. No fue así. Lo que Dios decía es de todo pueden comer, pero de este no. La advertencia es que cuando comes de algo que te va a pedir la muerte, ¿cómo entonces se transgrede el instinto más preciado que tiene el hombre o el género humano? El instinto de conservación de la vida. Porque la advertencia era, si comes, mueres. Entonces, si ella pensó que era codiciable para adquirir sabiduría, ya estaba totalmente transgredido su instinto de conservación de la vida a partir de la transgresión del mandamiento que dijo el Señor, si comes morirás. Ve nomás el engaño, cómo es el engaño de la aparente sabiduría, porque comió pensando que iba a adquirir sabiduría y lo que adquirió fue la muerte.
Entonces, que para que veas el engaño en la mente de las personas que luego te van a querer seducir diciéndote, mira, tómate esto, come esto, vamos acá, vamos a hacer. Y entonces tiene que ver con que esa sabiduría es una sabiduría que no viene de parte de Dios y por lo tanto es un engaño, y por consecuencia los resultados de esas decisiones de hacer caso a esa aparente sabiduría, lo que va a traer a la vida es desastre, desgracia. ¿Y cuántos de nosotros tomamos decisiones de esa manera antes de que Dios tuviera misericordia de nosotros? Muchísimas veces. Entonces ahora lo que para nosotros es algo que ya no pasa muchas veces ni de manera drástica para que echen a perder su vida, todavía este tipo de tentación sigue vigente, porque el mal no va a descansar, siempre va a estar ahí tratando que tú tomes una decisión que aparentemente te va a traer una bendición o que aparentemente va a ser buena, y que atrás de esa aparente sabiduría falsa, os digo una sabiduría falsa aparente, lo que va a venir es un desastre, una desgracia o algo así. Pero entonces tiene que ver con el análisis de algunos proverbios que hablan de eso. La palabra de Dios habla de eso. En el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 15, ve lo que dice. Dice la palabra de Dios: el camino del necio es derecho en su opinión. ¿Sí? El camino del necio es derecho en su opinión. Pero fíjate acá lo que no hizo Eva. Mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Sí? El camino del necio es derecho en su propia opinión, pero el que obedece el consejo, ese es verdaderamente sabio. ¿Ya ves cómo están ahí las dos sabidurías? Una es la sabiduría del necio, que es en su propia opinión, que fue lo que le pasó a esta mujer, porque no obedeció el consejo de Dios. Fue necia. Le está diciendo Dios, no lo hagas. Y ella, en su propia sabiduría, porque era codiciable para adquirir sabiduría, decidió, en su propia opinión, ser sabia, y lo que vino a hacer es un desastre. Entonces el proverbio dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Ahí está la otra sabiduría. Entonces, entre esas dos cosas tú siempre vas a estar ahí. Tú te vas a jugar por la obediencia o te vas a jugar por tu propia opinión y vas a actuar. Siempre. No hay como que medias canchas o lugares neutros como los purgatorios, cosas así. No, aquí no. Aquí es o obedeces o no obedeces. Porque acuérdate que el que ni obedece ni no obedece, que es el tibio, por la boca de Dios cederá. Acuérdate que decía en Apocalipsis: el que esté inmundo, pues sea inmundo todavía, y el que se santifique, santifíquese todavía más. Entonces aquí, cuando ves estas dos sabidurías de las que yo te hablo, es necio el que hace las cosas en su propia opinión sin tomar en cuenta el consejo de Dios, sin tomar en cuenta la palabra. Cuando tú estás ahí envuelto en ambientes, pueden ser de trabajo, de cualquier cosa, y de repente te llega la sugerencia y actúas y es en contra del consejo de Dios, las consecuencias no van a ser buenas. Entonces, como que yo me acuerdo de jovencillo, pues sí nos decían mucho los señores grandes: no seas necio, obedece.
Ya no seas necio, obedece. El necio es sabio, su camino es recto, en su propia opinión. No obedece, no escucha consejos. Es más, hay jóvenes que ya creen que son más inteligentes que los adultos. No toman en cuenta la experiencia que tiene la gente grande, como anteriormente, ¿no? Que teníamos, ¿no? Pues la gente grande era de respeto. No, ahora los chavos ya quieren dirigir, o las niñas quieren dirigir la vida de las abuelas y de los abuelos y de todo el mundo. Y eso, ¿por qué? Porque son sabios en su propia opinión. No oyen consejos. Pero entonces dice el proverbio: hijo mío, si los pecadores te dijeren vamos, no vayas, no consientas. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Honrar es obedecer. Honrar es decir sí, Señor. Ese es honrar, porque el que no honra no obedece. El que no obedece, dice aquí, el necio, pues su camino es derecho en su propia opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces no hay consejo mayor que te pueda dar sabiduría que el consejo de Dios. Porque Dios pues, nos conoce, Él nos hizo, Él sabe todo y en su palabra está toda solución de cualquier problema. Solo tienes que orar y Dios te da en su palabra la respuesta. Vemos en el Proverbio 26, hermano, dice la palabra de Dios en el versículo 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues dice que tiene más esperanza un necio que un sabio en su propia opinión. ¿Sí? O sea, gente extremadamente sabia. Pero como no, su sabiduría no está basada en lo que Dios dice, es una sabiduría aparente. Que Dios dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Yo he visto un montón. Pues mira, se espera más, tiene más esperanza un necio que él. Hay gente que te sabe de todo, una máquina de conocimiento, de todo lo que no es de Dios. Entonces, si vamos a equiparar la palabra de Dios, dice el Señor: tanta distancia hay de la tierra a los cielos, como del pensamiento tuyo al mío. O sea, nos lleva el Señor años luz de sabiduría. Sin embargo, el hombre ha creído falsamente que puede ser más sabio que Dios y cuesta no obedecer. Y entonces dice: entonces, en su propia opinión, pues tiene más esperanza un necio. Entonces, en el versículo 16 de ahí mismo, ¿no? Dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Cuando a la gente le puede decir: mira, sabes que no es flojo, produce, hace esfuerzo, trabaja. Por ahí hay una parte bíblica que dice: mira las hormigas como son trabajadoras. Pues no, el perezoso es más sabio porque dice: no, pues es que yo soy más inteligente, no hago nada y ellos ahí hacen y no hagan nada. Entonces el perezoso, su pereza, piensa que es inteligente y más sabio que los demás. El Señor, en su opinión, el perezoso es más sabio que 7 sepan aconsejar. Imagínate, tú sabes que el resultado de la pereza es nefasta, te mueres, te enlisa, no tienes flexibilidad, todo quieres hacer sin esfuerzo, quieres máximo de ganancia, mínimo esfuerzo, es un sopor mental horrible, demoníaco. Lo que Dios quiere de nosotros es diligencia, que trae la pereza. Es hacer esfuerzos continuamente. Dios te va fortaleciendo. Para servirle a Él, Dios te da las fuerzas, no es un patrón injusto. Y si Él te demanda
por ejemplo, Jesucristo, su cansancio, ese hombre se acabó en sus 3 ministerios, se animó, hizo cosas tremendas. Sin embargo, su fuerza no venía de lo que a través de la mujer, que los discípulos pensaban que le había dado de comer. Oye, maestro, no comí, tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces, pero dijo que ya le había ido de comer. Ese es el alimento. Puedes estar bien, sabes lo que quieras. Dios, cuando viene a ti, te alimenta la palabra y empiezas a trabajar a Él. Todo se evapora. Tu canción se evapora. Pero aquí dice que el perezoso es más sabio que 7 personas que sepan aconsejar. O sea, mi propia opinión, para que veas la dimensión, la capacidad, potencia que tiene el ser sabio en sí, orgulloso de sí. Esto como ejemplos y la enseñanza que en esta tarde vamos a desarrollar aquí, pues es precisamente cuando Dios está hablando a través de su palabra a un hijo. Porque acuérdate que dice, el necio, él sabe su opinión, pero el que oye consejo, el que ese consejo es sabio. Estaban las 2 sabidurías, ¿recuerdas? La sabiduría, que es la segunda, que es de la persona que oye el consejo, que esa es la verdadera sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos, comienza así. Y dice en el capítulo 3 del Proverbio, hijo mío, no te olvides de mi ley. Primero, o sea, no te olvides de los mandamientos de Dios. Mira, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Sí? ¿Sí dice así tu Biblia? Entonces, ahí vamos a ver, y vas a entender lo que acabamos de leer acá atrás. El que obedece el consejo es sabio. ¿Qué está pasando aquí? Está aconsejando el Padre. Hijo mío, Dios te está diciendo, hijo mío, no te apartes de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces, si tú obedeces, serás sabio. Porque dice que el necio es sabio en su propia opinión, pero el que obedece el consejo será sabio. Esa es la otra sabiduría. ¿Qué te aconseja Dios aquí? Que no te apartes de su ley. Que veas lo que veas, no te apartes de aquí. De los mandamientos, guárdalos en tu corazón. Que siempre estén pendientes para cuando se ofrezca, no, esto no lo debo hacer. Ese es el que obedece el consejo. De otra manera, aunque ese modelo dicen que ya no debe ser la educación de los seres humanos, de todos modos Dios sigue diciendo, cuando le dice hijo mío, Dios sigue diciendo su palabra, que al que toma por hijo le da sus azotes. Y decían los viejitos de antes, Dios castiga sin palo ni cuarta. Las mismas consecuencias de la desobediencia te van a dar con todo, por necio. Pero si obedecemos el consejo, seremos sabios. ¿Por qué? Porque no nos atraeremos mal hacia nosotros. La obediencia no te atrae mal. ¿A quién castigan por portarse bien? Dios tampoco. Dios puso una ley, te va a pasar esto, lo que le dijo a Eva. Si comes te va a pasar esto. No es que Dios la agarrara a palos, no. Dios te da el mandamiento para que te vaya bien. Tú no lo obedeces. Si eres necio, te va a ir mal. Vio que era codicioso para adquirir sabiduría y lo que atrajo fue la muerte. Entonces acá te dice, tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate el consejo si no lleva la misericordia de Dios y la bondad. O sea, si tú obedeces su mandamiento, los días de vida se te van a alargar y vendrá a ti la paz. Y eso va a aumentar. La gente que no tiene paz está desobediente. La desobediencia trae consecuencias y casi siempre son culpas, falta de sueño, preocupación, estrés, gastritis y todo lo que termine en itis.
El efecto que hace la culpa es terrible. Sentirse traidor a Dios es terrible. A los principios de Dios, a los mandamientos. Porque el mandamiento, la capacidad que tienes de despertar tu espíritu, quiere decir que te despierta la conciencia. Y hay gente que tiene la conciencia bien despierta, pero tiene su corazón bien enganchado a las cosas malas que hizo toda la vida. De ahí es donde Dios te quiere hacer libre, de que ya no te vuelvan a atar. ¿Cómo? Sigue el consejo, guarda su ley y guarda su mandamiento en tu corazón, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. La verdad sobre todas las cosas. No mientas. Mentir es entregarle al diablo una carta en blanco. Entonces mejor la verdad cueste lo que cueste. Y llega un momento que ya no tienes necesidad de decir mentiras y ya vives en paz. La paz empieza a llegar. Ya no te ocultas. Y entonces viene una condena también falsa, que el Señor no la adviene. Dice, y cuando hablen de ustedes mintiendo, goce. ¿Se va a gozar? Los que digan, pues de mí, ya me lo había dicho el Señor. Pero cuando andas escondido y sientes que ya te van a cachar, un suplicio de vida, yo lo tuve muchos años. Los que éramos bien cabres, claro que vivíamos así. Dice el Evangelio de los bienaventurado el que no se ha sentado en consejo de malos. ¿Qué le digas al amor queriendo desobedecer o ser necio si es joven? No tiene caso. Entonces, dice que todas estas cosas que son la misericordia y la verdad, acuérdate que estudiamos bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué fue lo que movió a ayudar al samaritano, al otro? Movido a misericordia. Dios en Cristo, cuando ayudó gente, fue movido a misericordia. Cuando Lázaro, si el Evangelio dice en Juan, las cosas que yo hago, vosotros también haréis, y más porque voy al Padre, tú tendrás que ser misericordiosa, misericordioso, y yo también. Entonces cuando dice que la misericordia la ates a tu cuello, quiere decir que cada que te acuerdes del pecado del otro, te acuerdes de tus pecados que te fueron perdonados, y digas, no, Señor, este no me debe nada. También ya lo estudiamos. Porque Cristo dijo, Señor, ni saben lo que hacen. Entonces ya ni te va a molestar ni nada, Señor. Y eso va a proteger tu corazón de lo que es la raíz de amargura, el resentimiento, por lo cual mucha gente no puede entrar al Evangelio, a la comunión con el Espíritu Santo, porque no puede perdonar. Porque a lo mejor le hicieron cosas horribles, le robaron su casa, le robaron su coche, su misma familia lo corrió de su casa, vete a saber. Entonces, ahí es donde está la bendición. Entre más grande sea la falta, Dios se va a engrandecer más en ti, porque tu perdón va a ser más grande que la falta. Si la falta fue gruesa, dice el Evangelio que si por un hombre entró el pecado y la muerte, por un hombre entró el perdón y la vida, pero transgresión fue una, por la que entró la muerte, pero por la que entró la bendición son muchos pecados. No nomás es uno. El perdón entró por mucha maldad, o sea, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué va a poder más? ¿La muerte que entró por un pecado o la vida que entró por muchos pecados? Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y tú tienes que hacer, si tú quieres, lo que Cristo dijo, y ustedes harán lo que yo hago y más. Perdonar. Porque el don de amor de Dios está en el perdón, en el lavamiento con su sangre de tus pecados y de tu esclavitud. Entonces,
si dice que la misericordia y la verdad la ates a tu cuello, quiere decir que como aquellas medallas que traía la gente, ¿no? No te la quites, la misericordia y la verdad. La verdad es que la palabra, la verdad es Cristo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si hay algo por esto no lo pueden acabar nadie, porque esto es verdad, la palabra de Dios es verdad. Entonces, en el versículo 5 dice, fíate con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ya viste la advertencia para la sabiduría en la propia opinión? Cómo Dios está aconsejándote a través de los proverbios. Mira, el necio es así. ¿Conoces un sabio en su propia opinión? Pues mejor el necio tiene más esperanza. ¿Sí? La sabiduría en sí mismo, el que no obedece y es necio, solamente su camino es recto en su cabeza. Pero el que obedece el consejo es verdaderamente sabio. Y aquí está la sabiduría, por eso son los proverbios, para adquirir sabiduría. Dice el Señor, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en ti. Si tú te apoyas en tu propio pensamiento y estás como apoyado en una caña cascada, en un hilito ahí que cualquier momento se rompe. Pero si estás apoyado en el Señor, estás bajo las alas del Omnipotente, estás habitando bajo su protección y su cobertura. Si Él contigo, ¿quién contra ti? Esa es la sabiduría que Dios quiere que entiendas, que entendamos. Y entonces dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esos caminos chuecos que teníamos, Dios los ha ido enderezando. Si te das cuenta, ahora ya puedes caminar de otra manera, ya no te persiguen, ya no traes prácticamente uno es libre, ya no, donde quiera puede uno andar sin problemas. Él ha enderezado nuestros caminos. Ya no andamos en las drogas, en el robo, en el adulterio, en la fornicación, en la ira, en los pleitos, en todas esas, ya no andamos. Que están las tentaciones que el demonio te va a poner, mira que aquí está como le hizo a Eva, lo va a hacer toda la vida. Pues si se lo hizo a ella, imagínate a nosotros, pues todos los días. No, mira, por acá, por acá, por acá. Mejor renuncia, no, pues por hoy no, por amor al prójimo no robar, porque ¿cómo le voy a robar a alguien? A lo mejor lo único que tiene. Acuérdate qué le pasó a David cuando Samuel le dijo, ¿qué pensarías de un hombre que tenía nomás una ovejita? Y llegó el rey, se la quitó y se lo dio a su invitado. Y dice David, no, pues ¿cómo? Pues merece pagar, pues ese eres tú, que agarraste a la mujer de tu general ahí. Hasta que reaccionó y dijo, contra Jehová he pecado. Esas cosas son reales, son bíblicas. Y son tentaciones que van a estar allí. Pero la sabiduría es obedecer el consejo. Por amor, Señor, por el día de hoy no me dejes hacer daño. Por el día de hoy no me voy a robar esto, no voy a engañar, no voy a mentir, no voy a esto, no voy a lo. Entonces tu corazón y tus veredas se van a ir, ¿qué? Enderezando. Dios te va enderezando. Tú has visto, de verdad has visto, que se habla de personas que en el nombre de Dios, no quiero hablar de religiones, pero que en el nombre de Dios han cometido unos actos de aberración horribles. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros igual? Pues no. Porque en el amarás al prójimo como a ti mismo se encierra la ley y los profetas. Y amas a Dios, amas a tu prójimo. Entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión. Versículo 7. Teme a Dios y apártate del mal. ¿Ya viste dónde está la sabiduría? En el versículo 7 del capítulo 3 de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el sabio teme y ¿qué? Se aparta del mal. Aquí dice esto, la sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Porque será medicina
a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Ya ves? Lo que decía Proverbios 4. Hijo mío, no te apartes de mis palabras, guárdalas en tu corazón, porque son vida al que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Entonces, hermano, hermanita, terminamos con esto. La sabiduría aparente radica en las sugerencias que te den los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo son los que te van a querer producir la desobediencia, la sabiduría en ti mismo, la sabiduría en tu propia opinión y no sujetarte a las autoridades que tienes. Y las autoridades pues, son distintas según Dios ha puesto, porque dice el Señor, el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces, ¿por qué ser obediente? ¿Por qué el consejo para tener sabiduría verdadera? Esa es la sabiduría verdadera. Lo demás es una sabiduría toda hechiza, o sea, nada que ver con Dios. Acuérdate, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Mejor el necio tiene más esperanza. Entonces, si escuchar el consejo es tener sabiduría, también es beneficioso, porque si tú escribes sus mandamientos en tu corazón, será medicina a tu cuerpo también y refrigerio para tus huesos. La medicina es la obediencia. Mucha gente dice, ay, ¿por qué? Revísate. Yo me he dado cuenta de eso. Cuando empiezo a ver que las cosas no caminan, luego me pongo a obedecer más, Señor, ayúdame a obedecer más. ¿Qué quiere decir santificarte más? ¿Por qué? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Sanas también. Dios puede hacer sanidades, pues claro, orando, pero a veces uno ora por sanidad y a veces el Espíritu dice no, porque esto va a ser como lo del paralítico. Primero se le perdonaron sus pecados y luego se puso a caminar. Y ahí ves que Dios hace eso con nosotros. Y no hay que tener temor de eso. Si Dios dice que a sus hijos le da sus palos, yo prefiero que me den mis palos el Señor y no que me pierda eternamente y el diablo se burle de mí. Prefiero los regaños de papá, porque dice que si él disciplina a su hijo, entonces no es bastardo, sino que es tu hijo. Dice, ¿quién de ustedes no disciplina a su hijo? Pues Dios te disciplina, pero la disciplina que nosotros hemos entendido hoy, que es la sabiduría, y con esto termino, porque la sabiduría, en mi propia opinión, es no tener temor de Dios. El que sabe mi opinión no tiene temor de Dios, porque aquí dice, teme, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Entonces, si yo no me aparto del mal y soy sabio en mi propia opinión, puede que caiga en una enfermedad. Por necio. Porque el necio, su camino es recto en su propia opinión. Pero el que obedece el consejo, en verdad es sabio. Entonces, la sabiduría que Dios quiere mostrarte hoy es que la obediencia es la mejor sabiduría que hay. ¿A quién? A tu Padre. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larga vida, largos días, años de largura de días y paz te aumentarán. Entre más obedece, más bendición. Pero acuérdate, yo les decía el otro día, el que no ve la bendición, no hace esfuerzos. Si alguien te dice, no, pues esto sirve, pero si ves que no te va a servir, dices, nada. El que no ve el beneficio, no hace esfuerzo. Entonces trata que el Espíritu Santo te hable para que hagas esfuerzo de obedecer, porque es bendición, es medicina, es
es paz, es largura de días. Por eso hay gente tan enferma, tan amargada, tan mal. Pero en cuanto perdonen, en cuanto empiecen a fluir en Dios, Dios los rejuvenece. Acuérdate de la mujer esta que estaba toda así. Cuando quiso empezar a dejar sus ídolos, empezó a mejorar. Entonces eso es verdad, la palabra es verdad, amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este estudio introductorio de lo que vamos a estudiar el día sábado, Señor, que es pues, el día que tú has escogido para santificarnos y que seamos librados de todo lo que son yugos de esclavitud, ligaduras de impiedad, y Padre, pues de esclavar a los esclavos de los cepos, Señor, y que todas esas cosas que son ataduras mentales, como amargura, como obsesiones, como desobediencia, como guardar el secreto, y todas esas cosas pues, sean reprendidas a partir de tu palabra, que es como espada de dos filos, y se quite entonces, Señor, el infierno interno que viven muchas gentes por vivir una doble vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, el día de hoy. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.